Hola amigos, continuamos con nuestro curso de Django. En esta ocasión veremos lo que es editar registros en la base de datos. Avanzamos a nuestro entorno de desarrollo. Iniciaremos dirigiéndonos hacia el directorio de Models y seleccionaremos el directorio de alumno. En el directorio de alumno vamos a abrir nuestro archivo views.py, que es el archivo que tiene nuestros métodos, que son los que procesan las peticiones del archivo de rutas. Vamos a iniciar con lo que es creando los métodos. Iniciamos con lo que es editar. Vamos a editar un registro de un alumno existente. Si vamos al navegador, veremos en dónde nos quedamos en el video anterior y es la lista de alumnos que hemos registrado. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle funcionalidad al botón de editar. Regresamos a lo que es la IDE, nuestro entorno de desarrollo. Primero vamos a agregar el método edit, que es el método que nos despachará el template con el formulario para edición, y luego crearemos otro método que se llamará actualizar alumnos, que es el que realizará el update en la base de datos. Vamos a iniciar, como les había mencionado, creando un método que se llame edit. Este método recibe parámetros, al igual como lo habíamos venido haciendo en los métodos anteriores. Va a recibir el parámetro request, pero a diferencia de los métodos anteriores, en este método también vamos a recibir el ID del alumno que necesitamos editar, que este ID va a venir seleccionado desde la tabla cuando el usuario le dé clic al botón editar. Bueno, ahora, ¿qué necesitamos hacer? Primero, necesitamos crear un objeto, pero este objeto no lo vamos a crear desde cero, sino lo que vamos a hacer es obtenerlo desde la base de datos, que sería el alumno que necesitamos editar. Entonces, vamos a crear el objeto alumno y vamos a utilizar la clase alumno para obtener el alumno que necesitamos editar. Lo hacemos de la siguiente manera. Alumno.object. Esta funcionalidad ya la habíamos utilizado cuando listamos todos los alumnos registrados en el método anterior, como lo ven acá. Solo que aquí lo que hacíamos era traernos todos los registros de la base de datos. En esta ocasión lo que tenemos que hacer es usar un método propio del ORM para obtener solo el alumno que necesitamos. En este caso vamos a utilizar el método get, no, vamos a utilizar el método filter. El método filter lo que hace es filtrarnos, como lo dice el método como tal, pero nos filtra el alumno y luego nosotros le vamos a pasar otro método para que nos devuelva exactamente la forma en que necesitamos el objeto. Entonces, en este caso le vamos a poner el ID, esta es la llave primaria en la base de datos. Entonces le decimos que nos filtre el alumno en donde ID sea igual a ID alumno, que es el que estamos recibiendo por parámetro, que es el que el usuario nos va a enviar en el formulario. Entonces le decimos que a ese alumno, pues que nos filtre el primer dato. Esto lo hacemos para que no nos vaya a dar problemas más adelante a la hora de manipular el objeto y crear el formulario, que es lo que vamos a hacer en esta línea. Form. Entonces le vamos a crear un formulario alumno. Esto ya lo habíamos utilizado en videos anteriores. Y acá, a diferencia de los videos anteriores, le pasamos como parámetro la instancia del alumno que queremos editar. Entonces, hacemos instance es igual a el alumno que acabamos de buscar en la base de datos. Ya teniendo el formulario con el alumno que queremos editar, lo que nos queda es hacer un return. Vamos a devolver un renderizado de la vista que queremos que el usuario vea con el alumno para editar. Entonces hacemos request, pero acá hay algo importante, todavía no tenemos creada la vista, vamos a dejar así. Luego vamos a pasar también como parámetros lo que es form. Vamos a enviar los datos del formulario con el alumno que queremos que se edite. Y luego también le vamos a pasar
un objeto alumno con el valor del objeto, una variable alumno con el valor o como valor el objeto que ya buscamos en la base de datos. Esto ya verán cuando estemos trabajando la vista para qué es que nos va a servir. De momento con eso podemos resolver. Tendríamos allí la ruta. En este momento vamos a proceder, perdón, no es la ruta, es el método. Ahora vamos a proceder a crear la ruta y posteriormente vamos a crear la vista. Bueno, vamos a establecer de una vez el nombre que le vamos a dar a la vista para no regresar a este archivo. Le vamos a dar alumno, alumno index, alumno edit, se va a llamar este archivo, .html. Y esto lo que va a hacer es ayudarnos a poder modificar los datos del alumno. Entonces, vamos al archivo de rutas. Vamos a buscar nuestro archivo URLs. Y acá vamos a agregar una nueva ruta. Vamos a agregar la ruta, editar alumnos. Y esta ruta la vamos a obtener siempre, vamos a utilizar la misma view. Acá sería formulario alumno view punto edit. Luego le vamos a establecer el nombre de la ruta. El nombre de la ruta le vamos a llamar editar alumnos. Y con eso estamos listos para hacer lo que es el direccionamiento hacia lo que es editar alumnos. Ahora nos dirigimos hacia nuestro directorio de templates, de plantillas, y vamos a crear la plantilla que establecimos en la clase view. Vamos a utilizar para tema de aprendizaje, vamos a clonar prácticamente esta plantilla de alumno index. Vamos a ver las pequeñas diferencias que tiene con respecto a la plantilla que necesitamos para la edición. Obviamente podríamos podríamos reutilizar esta plantilla poniendo o agregando algunas condiciones, pero no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer por separado y posteriormente en alguna clase de refactoring podríamos hacerlo para que vean qué práctico es reutilizar la plantilla. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es copiar este HTML, que vamos a hacerlo o a copiarlo en el archivo que vamos a crear. Entonces tiene que llamar alumno edit. Entonces este HTML de base lo borramos y copiamos lo que traíamos de alumno index. Entonces, ¿qué cosas cambian? Pues ya no es un registro de alumnos, es una actualización de alumnos. ¿Qué otras cosas cambian? Que, bueno, el action ya no irá hacia guardar alumno. Tenemos que crear la ruta para editar alumno. Y vamos a también cambiar el mensaje que dice alumno registrado exitosamente. Ahora va a ser alumno actualizado exitosamente. Bueno, hasta acá con lo que es el template de edición de alumno. Ahora también tenemos que ir a buscar el HTML de la lista de alumnos, de lo que estábamos viendo en el navegador, de esta lista, para agregarle la ruta de editar en el botón. Entonces lo vamos a hacer desde lista de alumnos. Este es nuestro template que muestra la lista de los alumnos registrados. Y vamos a agregarle la URL desde acá, que se llama URL. Perdón, si me falta porcentajes. Ahora sí, URL. Y acá le tenemos que pasar el nombre de la URL que acabamos de crear. En este caso se llama, bueno, la ruta, el nombre de la ruta, editar alumnos. Y regresamos acá y le damos editar alumnos. Lo que vamos a hacer aquí adicionalmente a pasarle la ruta es pasarle el ID del alumno que vamos a editar. Como pueden recordar en los videos anteriores, cuando creamos la lista, nosotros hicimos un for para iterar sobre el array de alumnos y fuimos realizando el recorrido sobre cada uno de los alumnos. Entonces, de la misma forma, nosotros podemos obtener aquí alumno.id. Entonces, de esa forma estaríamos
llamando o redireccionando, perdón, hacia la URL, hacia la ruta de editar alumnos, y estaríamos pasando como parámetro lo que es el ID. El ID del alumno que el usuario quiere editar. Solo que ahora recuerdo que la ruta que creamos no le indicamos ningún parámetro. Entonces, esta ruta debe de llevar un parámetro y es el ID del alumno. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Allí está, ya le agregamos el parámetro. Entonces la ruta nos va a solicitar el parámetro. Ya teniendo el parámetro acá, revisamos el método edit y el método edit pues ya está. Ahora lo que nos queda es ejecutarlo y ver que esto funcione de forma correcta. Ya lo estamos mandando hacia editar y seguiría hacia el formulario. Vamos a probarlo en este momento. Actualizamos. Como pueden ver en la parte de acá abajo, cada vez que yo paso sobre un botón, ya me muestra la ruta hacia donde se dirige y el ID que vamos a editar. Entonces procedemos a lo que es darle clic al botón editar para poder realizar lo que es la actualización de alguno de los registros existentes. Bueno, le dimos clic al botón editar y resulta que ahora nos muestra este error. Este error pues nos está diciendo que no está encontrando algo dentro de comillas. Esto regularmente sucede en el apartado de rutas. Vamos a regresar al entorno de desarrollo y vamos a revisar. Entonces, en donde dejamos una ruta sin establecer, sin setear como le decimos comúnmente, es en el formulario de alumno edit. Entonces, de momento, como no tenemos la ruta, la vamos a dejar comentada y sin ruta para que este error desaparezca. Entonces, vamos a regresar, actualizar el navegador y ahora le damos clic nuevamente y vemos que ya nos está enviando hacia el formulario de edición de alumnos. Entonces dice acá actualización de alumnos, Juan Carlos Villagrán. Acá solo le vamos a agregar otro apellido, le vamos a poner apellido López y le damos guardar. En ese momento no está sucediendo nada porque guardar realmente no tiene ninguna funcionalidad. Es lo que acabamos de hacer, que lo que hicimos fue quitarle a alumno edit, le quitamos el destino hacia dónde va a enviar la información. Pero eso es porque aún no lo hemos trabajado. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es trabajar en esta ruta, en esta URL que nos hacía falta y que nos estaba generando un error. Vamos a copiar esto para avanzar un poco más rápido. Es copiar una ruta y acá lo que vamos a hacer es cambiar el método. Ya no vamos a utilizar el método edit, sino lo que vamos a utilizar es otro método que es el que va a recibir la información que viene del formulario de edición. Entonces hacemos def actualizar alumno y de igual forma vamos a recibir el método request como parámetro y vamos a recibir ID alumno. Por cierto, si algunos de ustedes son detallistas se darán cuenta que request acá está mal escrito. Obviamente pudieron percatarse que no dio ningún error, pero lo vamos a corregir. Ahí está. Ahora que estamos trabajando ya actualizar alumno, tenemos que hacer el método que procese la petición que nos envíe el usuario. Regresamos al navegador y de acá lo que vamos a hacer es cuando de guardar, el usuario se envía la información hacia el método. Obviamente acá tenemos error, pero no está trabajando todavía. Vamos a darle acá, actualizar alumno. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, nuevamente, vamos a crear un objeto de tipo alumno, que es lo que vamos a hacer es exactamente, bueno, lo que vamos a hacer es parecido a lo que hicimos en el método anterior de edit, solo que en este caso no vamos a utilizar alumno.objects.filter, vamos a utilizar alumno.objects.get, porque esto, como les explicaba en el método anterior, nosotros necesitamos obtener al alumno, pero de una forma específica para poder trabajar el formulario.
Ahora, acá es el método get, que sería el más adecuado para lo que es actualizar. Entonces le digo que tienen que seleccionar el objeto que tiene, cuya llave primaria sea igual al parámetro que estoy recibiendo, que es id alumno. Entonces, de esta forma yo estoy seleccionando el objeto en la base de datos, pero es el objeto para la actualización. Entonces acá hacemos el mismo procedimiento que hicimos en el método anterior, formulario alumno, y luego le pasamos la instancia, pero en este método, como recuerden, tiene algo diferente al anterior. Vamos a utilizar request.post, que es obtener la información que viene del formulario de edición y hacer el match o hacer la actualización de el alumno que acabamos de seleccionar de la base de datos. Entonces hacemos instance alumno. Entonces la instrucción es: al formulario le estamos diciendo obtén los datos que vienen del formulario ya editado y hagamos match con alumno que está en la base de datos. Entonces luego agregamos, esto es parecido al formulario de inserción, la misma validación: if form.isValid. Si el formulario es válido, el que acabamos de crear en ejecución, seleccionando el alumno a la base de datos, si eso es válido, entonces que hacemos un llamado al método save y con eso estaríamos ya actualizando en la base de datos. Recordar o notar acá, no se llama update, sino que se llama save, pero obviamente Django y el ORM están identificando que ya que estamos creando una instancia y se la estamos pasando como parámetro al formulario. Entonces obviamente sabe que ya trae un objeto y lo único que va a hacer es actualizarlo. Ahora lo que vamos a hacer es nuevamente hacer una consulta a la base de datos y que nos devuelva todos los alumnos. Esto para que cuando hagamos el redirect después de la actualización, lo que vamos a hacer es reenviar al usuario nuevamente hacia la misma lista de alumnos registrados, pero obviamente estaría mostrando el sistema ya los alumnos o el alumno modificado. Entonces hacemos un return render y en el render obviamente vamos a devolver el request y vamos a hacer nuevamente un llamado a lista alumnos, como lo tenemos acá arriba. ¿Ya? Vamos a hacer exactamente esto. Entonces lo vamos a... Porque después de actualizar el alumno, queremos que el usuario vea nuevamente la lista de alumnos actualizados. Entonces, ya teniendo esto, podemos hacer la actualización, pero ahora tenemos que irle primero a actualizar la ruta. Actualizar alumno no lo creamos, o al menos no lo terminamos de crear, lo dejamos a medida. Entonces aquí es actualizar alumno. Quitamos los paréntesis, ponemos la coma, aparecen los errores. Entonces acá ya no se llama editar, le vamos a poner actualizar y acá le vamos a poner actualizar también. Esto para no tener conflictos con la ruta, la estamos llamando de forma diferente. Regresamos a la plantilla. Ahora sí necesitamos establecer la URL para poder hacer el envío de los datos del formulario. Entonces aquí lo vamos a enviar hacia alumno, no, hacia actualizar alumno. Listo. Aquí también vamos a hacer lo que es el envío de el ID que nos está solicitando la ruta. Entonces en este caso es alumno.id. Luego de esa forma nosotros podríamos o estaríamos enviando el formulario y el ID que necesitamos editar. Creo que con esto ya estaríamos listos. Aquí hacemos el guardar, es de tipo submit. Creo que va bien. Actualizar y actualizar. Verificando nada más los títulos. Regresamos al navegador. Vamos a regresar a mostrar alumnos. Actualizamos y ahora vamos a editar este José Carlos Villagrán. Y acá le agregamos un apellido. López estaría bien. Y le damos guardar. Entonces ya como pueden ver en la aplicación nos está regresando a la lista de alumnos, pero la lista de alumnos editados. Entonces acá está editado el alumno José Carlos Villagrán. Vamos a hacer una actualización también aquí a Juan Pablo Escobar
Le vamos a poner acá y le vamos a cambiar. Le vamos a poner este apellido y le vamos a poner otro. Le vamos a poner Gutiérrez y le damos guardar y también ya está actualizado. Entonces nuestra funcionalidad de actualizar alumnos o de actualizar registros en la base de datos con Django ya está completa. Entonces hasta acá este video lo vamos a dejar por acá y luego en el próximo video vamos a agregar lo que es la función o la funcionalidad de eliminar registros de una base de datos.